a todos, bienvenidos a una nueva sesión de las lecciones magistrales. Esta actividad es una actividad que ya hace unos meses que Ricardo Bellveser y yo tuvimos la idea de hacer algo en el Ateneo en la que trajésemos a personalidades del nivel de catedrático o similar. Y la verdad es que las personas que han desfilado por el Ateneo hasta este momento pues han sido siempre personas extraordinarias, y nosotros, tanto Ricardo Bellveser como yo, les dimos la opción de que hablasen del tema que ellos eligiesen, que fuese, por supuesto, de su incumbencia, de lo que ellos han estudiado y de lo que ellos han preparado. Y así lo hemos venido haciendo y así lo estamos haciendo. Entonces contactamos con Gotzone Mora y les pusimos la posibilidad de hacerlo, y ella desde el primer momento se mostró favorable en estar con todos nosotros, y desde el primer momento dijo: ya tengo muchas conferencias para hacer, dice, pero ya que estamos en el Ateneo considero que es necesario que hablemos sobre una figura que es súper importante, ya no solamente en el Ateneo, ya no solamente en Valencia, ya no solamente en todo lo que, por todo lo que hizo, sino que podemos decir que prácticamente es el único señor que puede aunar en una misma persona el haber sido alcalde de Valencia, presidente de nuestro Ateneo Mercantil de Valencia y presidente del gobierno de la Nación de España. Como hecho anecdótico, durante su época de mandato en el Ateneo Mercantil de Valencia se construyó el edificio sede actual del Ateneo. Por lo tanto, era un personaje muy importante y que muchos valencianos no lo conocemos lo que deberíamos de conocerlo. Y por lo tanto, Gotzone se ofreció a dar esta conferencia, que parece ser que ya la había dado en otros sitios del mundo, para poner a esta persona, a la figura de Ricardo Samper, en el sitio que corresponde. Por lo tanto, seguro que hoy saldremos todos sabiendo mucho más de este insigne valenciano. Yo ahora, por supuesto, cedo la palabra al amigo Ricardo Bellveser, que, como siempre hace, pues nos presentará a la ponente de hoy y nos hablará un poquito sobre el tema que vamos a tratar hoy. Y, por supuesto, cuando termine Gotzone su conferencia, todo el mundo tendréis la oportunidad de preguntarle lo que consideréis oportuno, o hacer las aportaciones que estiméis también oportunas. Muchas gracias y cedo la palabra a Ricardo Bellveser. Gracias, Vicente. Gracias a todos. Tantas caras conocidas. Le he de decir a Gotzone que he visto que está un poco despistada, que en estos flujos de las nuevas tecnologías la gente entra y sale y hay un movimiento, es algo muy nuevo. Por tanto, es entre dar clase y presentar un telediario. Está la cosa, ¿verdad?, en ese punto. Por cierto, Gotzone Mora, que en este momento intentaba recordar qué imagen tengo, ella yo sí la conozco perfectamente bien, porque en el endiablado el laberinto de la política española y la política vasca, o de la política vasca española, ¿verdad?, ella sufrió uno de los más tremendos pellizcos, que es el estar amenazada de muerte por gente que cumplía su palabra, ¿verdad? Y es curioso porque cumplió su palabra sobre las personas de mayor lucidez de la universidad, sobre Aranguren, sobre Sabater, sobre Gotzone, ¿verdad?, sobre todos aquellos que intentaban pensar el mundo desde la universidad, es decir, desde el pensamiento universitas. Esto es, no desde mirándose la punta de los zapatos, sino levantando la mirada e intentando prolongar esa mirada. Gotzone, por cierto, Gotzone es curioso porque Gotzone el nombre de Gotzone viene de Ángela, es decir, de la madre ursulinas, y no parece que Gotzone coincida mucho con el perfil de una monja ursulina. Permítanme el chiste. Fue miembro del Partido Socialista de España, concejala en Guecho, profesora de sociología, pero todo esto es muy fácil de encontrar en Wikipedia. Entran ustedes en internet, ahí tendrán una biografía extensa, a favor, en contra, discutida, polemizada,
Por tanto, no voy a entrar en esas cuestiones. Sí quiero señalar varias cosas. Una, estuvimos a punto, ella y yo, de cerrar una colección dentro de la institución Alfonso el Magnánimo, una colección de trabajos de sociología, de libros sobre sociología y movimientos migratorios. Eso hubiera sido la puerta. Yo entonces dirigía la institución Alfonso el Magnánimo, que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahí se me ocurrió que esa sería la puerta para que Gozzone entrara por dirigiendo esa colección precisamente ¿Sí? en el Consejo Superior. Pero sí que llegamos a cerrar algunas cosas. Por ejemplo, unos monográficos de la revista Debats, que también publicaba bajo mi dirección del Magnánimo, publicaba la institución esta del CECEL, ¿no? Ahí sí que logramos encontrar puntos de colaboración eficaces y que ahí están al alcance de cualquiera. Las otras colecciones se estropearon por razones que convendría dejar a algún pesinando para que se entretenga al final de sus carreras. Pero vamos, sí salió de la revista de Bass, salieron algunos números especiales dedicados a su singularidad. Y luego, otra cosa que siempre que miro a Gozzone leo en su mirada es la amenaza de ETA. No se puede vivir, vivimos una sola vida y una sola vida generalmente corta y llena de alicientes extraños. Y tener a unas personas encaprichados, lo repito, encaprichados en matarte, es algo tan insensato, tan incomprensible, tan irracional, y además sobre todo cuando ves a esta persona como Gozzone Mora, menuda, enjuta, dura y tan amable, y además ahora utiliza toda su inteligencia para recuperar a un gran personaje, en efecto, Ricardo Semper, un Ricardo Semper que representa lo mejor de las mejores cosas, es decir, lo mejor de lo que pudo ser una gran derecha, lo mejor de lo que pudo ser una gran socialdemocracia en los principios años de la guerra, el principio de la actitud de la dignidad de la política. Por tanto, Gozzone, bienvenida al Ateneo, bienvenida a las lecciones. Cuando me propuso Vicente que fueras tú, pensé que era un acierto y estoy seguro que dentro de 2 o 3 o 4 semanas, cuando preguntes cómo va mi conferencia, porque esta conferencia se queda colgada y los socios del Ateneo, que por cierto ya pueden volver al Ateneo, el edificio vuelve a estar abierto. Bueno, pues los socios del Ateneo que pueden estar viéndola al momento que quieran, cuando quieran, en el día de la semana que quieran, pueden oírse conferencia. Y dentro de una semana sabremos cuántos han sido los seguidores. Gozzone, la palabra es tuya. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Perfectamente, alto y claro. Muchas gracias, Ricardo, por la exposición que has hecho. Y realmente, pues bueno, yo ahora en estos momentos también estoy haciendo un libro que quiero publicar de mi vida con ETA. Yo Sí. tuve todos esos atentados que no he contado nunca, no lo había contado nunca, pero por décimas segundas ETA había dado ya la orden para matarme aquella noche y cuando venían hacia mi casa les explotó el coche a ellos con la bomba y les mató a los 4 en Bolueta. Todas esas cosas lo estoy haciendo ahora con la tranquilidad que puedo tener en Valencia y os doy las gracias por el acogimiento y por muchas otras cosas más que me habéis hecho volver a vivir como pueden vivir las personas normales, ¿no? Y os doy de todo corazón unas gracias tremendas. Estamos encantados aquí, estamos entre aquí y en mi tierra, pero la verdad es que nos habéis ayudado mucho. Y hoy dirán eso, yo pienso que mucha gente dirá, esta vasca que viene a hablar de Ricardo Samper, ¿qué puede saber de Ricardo Samper? Y la verdad es que llegué a él porque un día en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, me paró su nieta para decirme que estaba muy conmigo y todo eso en el tema también de ETA.
y me dijo, oye, yo también tenía un abuelo que lo pasó muy mal en política y no sé qué, no sé cuántos, y a partir de ahí pues me puse a recoger materiales en todos los sitios que pude y hoy voy a plantear todos esos materiales que he ido trabajando, voy a exponeros, no intentando ahorrar, que sea una pesadez, sino para más un poco o sea, que podéis saber más que yo, pues sí quisiera que recuperemos así a Ricardo Samper Ibáñez, que fue una persona importantísima para este país. Yo he estado en cantidad de sitios, en Córdoba, allí con la familia de Alcalá Zamora, en Madrid, en todos los sitios, y la verdad es que aquí me extraña mucho cómo Valencia no ha entrado en esta persona. Fue una persona que sí fue, aparte de su bondad, pero dio su vida, pero dio bien vista esa vida, ¿no? Bueno, yo voy a hacer esta videoconferencia a lo largo de 5 apartados, pero muy sintetizados, ¿eh? Por eso os digo que no voy a dar mucho la lata, o prefiero no darla, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar a ver en cada uno, en el cual vamos a ver de su vida desde que nació hasta que murió muy joven, a los 57 años. Empezamos por ese inicio de la trayectoria vital de Ricardo Samper. Esta es la partida de nacimiento, que nace en Valencia el 25 de agosto, en el seno de una familia modestísima, muy modesta. Aquí está su padre, era una persona muy humilde y muy entregada a su trabajo manual. Regentaba un pequeño taller de ebanistería en la ciudad de Valencia y vamos ya a tener un elemento negativo para Ricardo Samper, porque su madre murió, se quedó muy pronto huérfano, y en estas circunstancias le acompañó a lo largo de toda su vida esa figura de su madre, y su padre se vuelve a casarse. Ahí pongo la familia que tiene, después de casarse, tiene a Ricardo más otras 2 hijas. A medida que va creciendo el niño Ricardo Samper, se manifestó con un temperamento fuerte, con una voluntad firme y estudioso, introvertido y también muy serio. Era una persona que tenía unos valores tremendos y muy buenos. Como ven, en la familia tenían una necesidad muy perentoria, y a este respecto pongo aquí un trocito de un libro que publicó su nieta Elena Guix Samper, que decía lo siguiente: ante la perspectiva de comenzar a ayudar en el taller de ebanistería, le ofrece el abuelo de esta mujer a su padre la posibilidad de aportar su apoyo económico realizando otro tipo de actividades que le permitieran estudiar por las noches. Él quería formarse más y ir hacia adelante cada vez más. El padre le aceptó su proposición y comienza a trabajar de escribiente en varios despachos de abogados que posiblemente influyeron en la toma de decisiones de Samper cuando inició sus estudios superiores de Derecho en la Universidad de Valencia. Sus primeros estudios aquí están en la Escuela de Artesanos, donde Ricardo Samper empezó a estudiar. Y respecto a esa formación y concretamente su estancia como alumno en la Escuela de Artesanos, Ricardo Samper compaginaba el trabajo con su formación, acudiendo primero a las clases nocturnas de la Escuela de Artesanos, y cuando finalizó el bachillerato comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de Valencia y se licenció en 1904. Posteriormente se especializó en Derecho Administrativo
Y les puedo decir, por todo lo que he leído yo de esa etapa de la Escuela de Artesanos, jamás olvidó esa Escuela de Artesanos, que es en el primer lugar donde empezó a profundizar en el conocimiento, ni tampoco se olvidó de sus maestros. Es más, recordaba con muchísima gratitud haberle enseñado a valorar la verdad, la honradez y, como les decía, el conocimiento. Entonces, dicho esto, el segundo aspecto es la esfera profesional de Ricardo Samper. En 1905 empieza a ejercer la profesión de abogacía en Valencia y la desarrolló sin interrupción hasta que fue nombrado ministro de Trabajo del Gobierno de España en 1933. Figúrese, desde 1905 a 1933 sigue manteniendo la abogacía y todo lo que había estudiado. En el año 1906 se presentó a una oposición para jefe de fomento en la Diputación Provincial de Valencia, plaza que desempeñó sin abandonar el ejercicio de la abogacía hasta 1911. Aquí también les pongo una diapositiva en la que aparece la ubicación donde se encontraba el primer bufete profesional de Ricardo Samper, que con mucha tesón, constancia y voluntad mantuvo sin interrupción hasta que fue nombrado, como les decía antes, ministro de Trabajo del Gobierno de España. En dicho despacho realizaron prácticas jurídicas ilustres abogados valencianos. Yo conocí aquí una persona que coincidimos en la Universidad de Deusto en una de las carreras que hice. Él estaba haciendo, este señor, Derecho Administrativo, y me comentaba que su padre también había tenido relación con Ricardo Samper y como abogado era una persona que conocía profundamente la abogacía. Ellos definieron a don Ricardo Samper como una persona con una mente lúcida, de gran mesura en cuanto a la utilización de las palabras y cuyo principio vital existencial fue la justicia. Lo tenía clarísimamente. Le recordaban también como una persona honesta, humilde y dotada de especial intuición y con un profundo conocimiento del derecho. Y también les orientaba a aquellos chicos que iban a su despacho cómo tenían que actuar en la audiencia, mostrando el respeto al tribunal y teniendo capacidad para entrar a fondo en el asunto. Estos valores le impulsaron a desempeñar el cargo de presidente de la Casa de la Democracia. Personas que convivieron con Ricardo Samper señalaron sus dotes de orador, aspecto que quedó patente a lo largo de su vida claramente en todos los sitios donde estuvo. Fue hijo predilecto de la ciudad de Valencia, otorgado por el Ayuntamiento de Valencia. También fue miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, desempeñando cargos de secretario, tesorero, entre otros. Fue también un gran lector de, entre otros, como Ortega Gasset, Unamuno, Valle Inclán, Pérez de Ayala y de Blasco Ibáñez. Estos valores le impulsaron a desempeñar el cargo de presidente de la Casa de la Democracia. Y dicho esto, otro elemento en el que él da un paso cuando conoce el Ateneo Mercantil de Valencia, cómo rápidamente entra en este Ateneo y cómo va dándole vida cada vez más hasta llegar a ser presidente. Como ven, aquí tengo el carnet de identidad del Ateneo Mercantil de Valencia, el socio Ricardo Samper, que se dio de alta en 1920. Ya lo ven como aquí se hizo del Ateneo Mercantil de Valencia y por su trabajo en 1930, esta institución, en 1930, fue elegido presidente y reelegido años más tarde.
Isidro Escandel Úbeda comentaba que era un buen orador de Valencia, enérgico y el más ameno. 3 veces amigo, decía Isidro Escandel, y 3 veces presidente. Su trabajo fue en esta institución del mercantil, del Ateneo Mercantil, se rodeó de personas ilustres que prestigiaron al Ateneo Mercantil. En tiempos además difíciles y con circunstancias adversas, consiguió un crédito para construir el nuevo edificio, el actual Ateneo, que voy a darle la última parte. Ahí ven cómo Ricardo Samper, en el 1930, el Ateneo Mercantil de Valencia, esta prestigiosa entidad de gran arraigo en la ciudad de Turia, se dispone a levantar su nuevo edificio social y al efecto de ministro de Instrucción Pública, de don Joaquín Duhalde, colocó el primer domingo de la primera piedra el futuro inmueble cuyas obras van a imprimirse, decían en aquella época, ritmo acelerado. Samper fue pionero en plantear la necesidad de una estructura política y económica común, estando en el Ateneo, una estructura política y económica común en Europa. Y fue, como les decía anteriormente, un europeísta. El día 10 de enero de 1931, el grupo de socios del Ateneo Mercantil, encabezado por Ricardo Samper, su entonces presidente, firmaron un documento denominado Mensaje por Europa, donde se planteaba la necesidad de crear una estructura político-económica común donde se integraran los países europeos. Figúrense, en el 1931, pasaron 20 y tantos años antes de que se iniciara. Esta iniciativa fue consolidándose a través de conversaciones y de correspondencia entre el duque de Alba y las personas que aparecen en este recuadro, que como ven está Antonio Noguera, bueno, no les voy a repartir porque lo tienen ahí todos, y ven que son gente conocida para ustedes. La iniciativa tuvo que posponerse debido fundamentalmente a los trágicos y lamentables sucesos producidos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Una vez más, Ricardo Samper anticipaba con una claridad intelectual una idea potente y que sigue siendo de total actualidad. Escribía al respecto: tanto en el terreno económico como en el terreno político, Europa tiende fatalmente hacia nuevos conflictos armados si no se inicia una sincera cooperación económica y política europea. Y aquí, dice Ricardo Samper, el problema moral europeo. Releyendo esta cita, da la sensación que Ricardo Samper, hombre profundo, fue también visionario con los pies en la tierra. En aquel momento, Ricardo Samper comenzó señalando algunas de las cuestiones propias de la modernidad en términos de igualdad y de solidaridad, asuntos que siguen estando presentes en la Unión Europea, 90 años después, que Ricardo Samper lo pronunciara. Y fíjense, en estos momentos en la Unión Europea hay una dicotomía en estos momentos donde países como Alemania, como Reino Unido y con otros van hacia adelante, y los que estamos en el sur, pues lo estamos pasando muy mal, muy mal. Entonces, por eso Ricardo Samper veía necesariamente como que había que formar una entidad donde todos estábamos juntos. Fíjense, basta con analizar los dolorosos también de esos acontecimientos que tuvieron lugar en la antigua Yugoslavia, que se rompió en la última etapa del siglo XX. Pero es más, sus tesis siguen teniendo vigencia en el siglo XXI, dando los conflictos, como les decía ahora mismo, que han ido surgiendo en países como Italia, Grecia, Reino Unido y de un tiempo a esta parte, España. La cita anterior también describe dificultades que los políticos actuales no están siendo capaces de solventar. Y para demostrar la actualidad
lo que está pasando pueden utilizar pues todo lo que está ocurriendo en la Unión Europea, que tiene un debilitamiento como ciudadanía europea. Por ejemplo, la solución de esos problemas territoriales que afectan a la Unión Europea y más concretamente a España, como es el caso de Euskadi, de Cataluña, y que deben ser respondidas dentro del marco de la Unión Europea. Y segundo, también las complicaciones derivadas de las transformaciones de una sociedad en cambio y donde la Unión Europea debiera optar, no tanto, que tiene que ser también por la Europa de las naciones, tiene que optar por la Europa de los ciudadanos. Aquí tienen esta fotografía que a Ricardo Samper le hubiera gustado mucho, como ahí tienen este edificio que es maravilloso, es precioso y que dure muchos siglos. Seguimos. Vertiente política de Ricardo Samper. Pues miren, en 1910 ingresa en el partido político el PURA, que le llamaban, Partido de Unión Republicana Autonomista, fundado por Blasco Ibáñez, persona a la que Samper admiraba, llegando a ser grandes amigos, y ambos convergieron en ideales y en proyectos políticos. Entró después en política en 1911 y sus primeros pasos los realizó en el partido de la Unión Republicana Autonomista de Valencia, liderado por Blasco Ibáñez también. Este partido declaraba en su ideario ser popular, laico, libre, social y nacional. Y durante esta época Ricardo Samper también colaboró ampliamente con los medios de comunicación de masas, en el ABC, en el Mercantil, y con mayor asiduidad con el rotativo del Pueblo, un periódico en el que también participó y que yo he ido a pedir el periódico y no lo he conseguido. Tras su cese voluntario de su plaza de diputación, Samper fue elegido, su partido, concejal del Ayuntamiento de Valencia, cargo que mantuvo desde 1911 hasta el 15. En el 15 fue elegido diputado provincial, cargo en el que se destacó por su encomiable empeño en terminar con las prácticas caciquiles que venían utilizando constantemente la Comisión Provincial. En 1920 nuevamente fue reelegido concejal en el periodo del mandato. En el 1922 se le concede la encomienda del Orden de la Corona de Italia. En el 31 de mayo de 1922 finaliza su mandato en la alcaldía y el periodo de su vida caracterizado por graves dificultades. Esta etapa se ha recogido un párrafo precioso escrito por Ricardo Samper, donde expresa sus problemas, y voy a pasarlo para no hacerlo tan largo, porque como lo tienen recogido, cómo llora, cuántas horas de angustias, de dolor, etcétera, él ya lo plantea en aquel momento. Con el advenimiento de la dictadura general de Primo de Rivera el 13 de septiembre del 23, Samper, al igual que otros políticos contrarios al nuevo régimen, se alejó de la política y se dedicó por entero a su bufete, ya vimos que estuvo muchos años, logrando elevar a su despacho a la categoría de los más prestigiosos en Valencia y al que acudían también personas del resto de España. Tras la caída de Primo de Rivera y la posterior llegada a la Segunda República, Samper fue elegido diputado a Cortes por el Partido Radical, al que quería unido en su futuro, quedaría en su futuro en adelante. Bueno, desde esa posición de diputado, ella ve que empieza a tener los debates sobre la reforma agraria, la ley de los delegados de trabajos y esos trágicos sucesos de las casas viejas, ¿no?, que fueron tremendas. En ese contexto, al que los historiadores le han considerado como uno de los periodos de la historia contemporánea en España, y centrándonos en la reforma agraria, Ricardo Samper se encontró con una cierta incomodidad por la heterogeneidad del Partido Radical.
Los objetivos de esa reforma eran la desaparición del latifundismo, la penalización y asentismo de los propietarios, la concesión y el estímulo del esfuerzo productivo. También estuvo en las Cortes Constituyentes y ahí tomando también otros aspectos hacia adelante. Trabajó con otras cuatro personas del Partido Radical. Estuvo con Clara Campoamor, de la que yo también he trabajado mucho, Ricardo Samper también, Clara Campoamor, que miren cómo murió y cómo se le trató, Emiliano Iglesias y Justo Villanueva. En esta comisión parlamentaria fue elegido el 28 de julio con toda celeridad para que le fuera posible completar los plazos previstos, y en agosto ya presentaron estas cuatro personas el proyecto al Pleno de las Cortes, donde se inició el debate sobre la totalidad. En caso de Valencia, durante esta etapa, mantuvo también su intervención parlamentaria defendiendo los intereses naranjeros valencianos y los problemas motivados por las medidas restrictivas del gobierno inglés. En septiembre de 1932 aprobaba la Ley de Bases para la Reforma Agraria al reforzar la unidad en el seno de la República. Ahora bien, la unanimidad deseada por Samper se había quedado en el camino. En el caso de Valencia, durante esta etapa mantuvo su intervención parlamentaria defendiendo muchas otras cosas. Y aquí tienen, en 1933, tras la caída de Azaña, Alejandro Lerroux fue encargado de formar un nuevo gabinete en el que nombró a Ricardo Samper, ahí lo tienen subrayado, ministro de Trabajo y de Previsión. En la corta etapa que mantuvo en el Ministerio de Trabajo se caracterizó por eficacia, y en este contexto también tuvo que enfrentarse con un ambiente de determinados sectores que le plantearon la más apasionada y contundente producción, mientras otros le mostraban su total adhesión a las medidas tomadas por su quehacer político. Bueno, pues aquí tenemos todo lo que hizo: la ley de términos municipales, la reforma de los jurados mixtos, etcétera. En relación con actividades desarrolladas en el ámbito de la agricultura, firmó un contrato con Astilleros de Levante, se adjudicaron a la zona de Levante 6 nuevos remolcadores y 100 unidades para la Marina de la Guerra de Guerra, se conceden 5 millones de pesetas para hacer frente a los problemas arroceros, se prohibió un concierto comercial con Rusia para desarrollar exportación de productos agrícolas con garantías para que los exportadores no sufriesen tribulaciones, se aprobó el expediente, muchísimas cosas como ven. Y vamos a ver, en el siguiente gobierno de España, también presidido por Lerroux, le dan a Ricardo Samper la cartera de Industria y Comercio. En esta foto pueden apreciarse como en el acto de la toma de posesión Samper también estaba acompañado por su predecesor. Bueno, pues en este ministerio también no dejó de trabajar. Reactivó tratados favorables a la exportación españolas, desarrolló una política de contingentes contra las restricciones que aplicaban en los países europeos más desarrollados, se dedicó a reorganizar el Consejo Ordenador de Economía Nacional, consiguió la construcción de locomotoras, como ven aquí desarrolló políticas, fue muy hacia adelante, como ven, el 28 de abril de 1934, y debido a las circunstancias penosas, Niceto Alcalá Zamora le encargó la formación de un nuevo gobierno que fue capaz de salvar las crisis en las que se encontraba en aquel momento. Aquí tienen su etapa de presidente del gobierno de España, ahí lo tienen en esa época. Es que ustedes ven, he querido recoger muchísimas cosas, pero hay muchísimas más. ¿Hasta dónde llega Ricardo Samper? Yo me planteo en muchas ocasiones, ¿cómo es posible? Un hombre que hizo tanto por Europa, por España y por Valencia,
y que no hay un libro escrito prácticamente. Si esto pasa en mi tierra, les puedo asegurar que no es, y menos si se hace desde el nacionalismo. Ya ven que aquí también, en esta fotografía contigua, está la luz con Ricardo Samper siendo entonces el último presidente del gobierno, ¿no? Ya ve todas estas cosas, y bueno, pues en las provincias también, en el mes, en este mes del presidente del gobierno, Ricardo Samper dio muestras elocuentes de su valencianía, otorgando a su tierra las siguientes concesiones: una zona franca al puerto de Valencia, 3 millones de pesetas para los obreros, de cuya cantidad 500.000 se destinaban para las obras del sanitario del Portaceli. Otra partida para carreteras, saneamiento, urbanización de la playa de Levante y todo lo que se puede pasar. La inauguración de la línea Madrid-Valencia, la concesión de la Escuela Superior de Bellas de Artes de Valencia, por circunstancias ajenas a su voluntad y por falta de compromiso democrático por parte de determinados partidos políticos, fundamentalmente de la CEDA. El 1 de octubre, Ricardo Samper se presentó su dimisión como presidente del Gobierno de España. Aquí lo tenemos. Aquí es como Ricardo Samper aparece en la tribuna del campo de Mestalla en el año 1935, donde se plantea el acto de reafirmación republicano en el campo de Mestalla de Valencia, el 7 de julio de 1935. Él decía: el político debe conducir sus actos a la felicidad del pueblo, aunque la realización del cometido dependa de muchas circunstancias. Lo que depende de la voluntad del político es el uso que haga de la oratoria para elevar las pasiones de quienes le escuchan, conducirlas por caminos claros y nobles, y no envilecerles. Vamos a razonar cuál es la realidad de la política española. La última etapa, ya con esto ya terminamos, es muy duro este final. Al comienzo de la Guerra Civil Española, incomprendido por unos y abandonado por otros, Samper tuvo que marcharse de España enfermo y abatido. La tuberculosis acabó con su vida en el sanatorio suizo de Lissing. En 1951 se repatriaron, figúrense, desde que nacieron, desde que murió hasta que vinieron los restos aquí, los restos mortales, a quien Alcalá Zamora en sus memorias juzga cómo hizo Ricardo Samper, inteligentísimo, culto y sutil. Al final de su vida dejó estas palabras: me gustaría dejar con mis recuerdos los principios que han sustentado mi vida, la honradez, la libertad y la justicia. Esta será mi mejor herencia. Bueno, aquí ven en el hospital donde estuvo, en Lissing, y se ve en la terraza de su habitación en 1937. Y en esta diapositiva es donde trataron su enfermedad, como he dicho anteriormente, y como de alguna manera pues lo pasó muy mal. Su nieta me decía un día que se quedó sin un euro, hablando en moneda actual, pero ni una peseta. No tenía dinero para nada. El padre de Elena fue quien tuvo que pagar todo lo que le costó el hospital. Y ya, miren, después de su fallecimiento, aparece una carta en este recuadro, está a la izquierda, que demuestra la situación caínita y vida en España durante el gobierno franquista, porque reza la nota: señora viuda de Samper, muy respetable señora mía, la esquela con las misas de su difunto esposo queda a consulta de su publicación en cesura y por ello no puede insertarse. Es muy suyo el que lo firmó. ¿Ustedes se creen que les puede negar hasta en el último momento
y habiendo tenido que salir de España. O sea, esto es algo que no se puede entender. Este es cuando llegó a Valencia y donde está enterrado en el cementerio de Valencia. Miren, ¿qué le ha dado a Ricardo Samper esta Valencia? Pues miren, en el recuadro rojo verán la ubicación actual de la calle Diputado, no se ha ido para arriba, Ricardo Samper. Decisión adoptada por la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Valencia. Esa calle Diputado Ricardo Samper, es una calle muy pequeñita y ustedes saben mejor dónde está, una calle muy pequeñita. No se podía haber hecho otra. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo Ricardo Samper? Y miren, yo pienso que en eso tendríamos que trabajar a esto, porque hay en aspectos concretos que lo que no puede estar las ideologías, lo que está es la humanidad. Muchas gracias. Y ahora, ¿cómo la apago? Que no sé cómo tengo que apagarla ahora ya. Ya está, Gozzone. Muchísimas gracias, Gozzone. La verdad es que después de tu intervención todos conocemos más y mejor a la gran figura de Ricardo Samper. Todos hemos podido conocer cómo fue de trabajador, cómo fue, cuántas cosas hizo durante su vida, como ya hemos comentado, el Ateneo, por Valencia, de la que fue alcalde, por el gobierno de España desde los muchos ámbitos que tuvo que ocuparse como ministro e incluso como presidente del gobierno. Y ya habéis visto cómo terminó sus días. Por lo tanto, es una figura que los valencianos la tenemos relegada y no le estamos dando el valor que se merece. Por lo tanto, la conferencia de Gozzone era una conferencia necesaria y más en nuestra institución, en la institución del Ateneo, del que, como se ha comentado, fue gran impulsor y pidió un préstamo para poder hacer el edificio. Habéis visto cómo puso la primera piedra, que el otro día el amigo Manu Jimeno me decía dónde está el sitio, la ubicación de donde se colocó la primera piedra en el Ateneo, que está en el salón de la chimenea que hay en el salón noble al fondo a la derecha. Y la verdad es que una persona tan trabajadora y una persona con tanta calidad intelectual como fue esta, en que hizo tantas cosas y las hizo tantas cosas bien, ¿cómo puede ser que Valencia solamente le haga una pequeña calle y que ponga dedicada al diputado Ricardo Samper, cuando fue su alcalde y cuando fue presidente del gobierno? Y que yo sepa, presidentes del gobierno de la Comunidad Valenciana hay pocos, no hay ninguno. Y por lo tanto se debería de haber puesto en el valor que se merece. Tanto Gozzone como yo mismo tenemos muchísima relación, buena relación con la nieta con Elena, que es la nieta de Ricardo Samper, que es socia del Ateneo y muchas veces nos acompaña en el Ateneo. Siento que aquí no haya estado presente, de momento no la he podido ver, pero estoy seguro de que se habrá alegrado muchísimo de que Gozzone se haya acordado de su abuelo y lo haya traído a esta videoconferencia del Ateneo. Estoy segurísimo. Perdona un momento, ¿puedo decir una cosa, Vicente? Es que claro, ha fallecido su amiga y Elena, que iba a venir, estaba yo con ella hablando y me dijo que le habían llamado de algún periódico hoy a la tarde y que no ha podido cambiarlo, porque para hacer algún artículo para su compañera, con la que iba siempre, con Pilar. Por eso que también estaría de socia en el Ateneo. O sea que por eso ayer habló conmigo y me comentó. Y decirles una cosa, mira, yo he leído todo lo que ha caído en mis manos. Ya digo, me he ido a Córdoba, porque los de Córdoba han recogido, pues, de malamente y con muchas cosas, pues, todo lo que se había hecho
de Alcalá Zamora. Yo digo, ¿no podemos hacer también una recogida de todas estas cosas? Yo he leído cosas que soy muy dura, soy durísima y me he enfrentado contra ETA. Pues mire, he llorado leyendo a Ricardo Samper lo que he sufrido, que de verdad se me cae el alma a los pies. Y cómo trabajó, cómo se comprometió con su pueblo, con su país, como he dicho antes, y con Europa. No paraba, no paraba, desde que era un niño. Hemos dicho, estando a la vez, ayudando a su padre, yendo a bufetes para llevar papeles de un sitio a otro y poder hacer la carrera en la Universidad de Valencia, la carrera de Derecho, y para ayudarle a su padre. Es que, de verdad, tenemos que hacer algo, por favor. Yo estaría encantada, por favor. He llorado mucho con este hombre. Y donde esté, que yo no me creo que desaparecemos, donde esté, me estará viendo ahora y nos estará viendo a los demás, porque yo digo que hay multimundos y no sabemos a qué mundos iremos. Desde donde esté o sienta, estamos haciendo un buen paso. Gracias. Oye, Gosone, permíteme primero que te felicite por la claridad, sobre todo, de cómo has expuesto la cuestión, pero mira, sobre lo que estás diciendo es la amarga experiencia española. Estando en Ávila, entro en la catedral y me encuentro en el suelo una lápida que pone ahí yace Adolfo Suárez, ex presidente del gobierno. ¿Se puede ser más miserable? Es como si dijera, aquí está Felipe II, ex rey, o aquí está pero vamos a ver, lo normal, lo decente, lo correcto sería presidente del gobierno, paréntesis, de tal a tal fecha. Así es como nos guiamos en el mundo de la historia, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hace falta tenerlos bien puestos para poner expresidente del gobierno? Esa ex implica una actitud miserable que está encerrada en la calle donde le ponen que fue una especie de procurador en Cortes, como, es decir, rebajándole toda la gran diputada, una cosita claro, así para ir por casa. Es decir, es quitarle todos sus méritos para poder haber dicho político, por ejemplo, o historiador, lo que sea, o cualquier cosa, no. Adolfo Suárez, ex presidente del gobierno, Felipe II, ex rey, por favor, que por tanto no nos extrañe que eso forma parte del alma, de la dolorosa alma patria. Bueno, pero ya ves, Ricardo, que por parte del Ateneo estamos empeñados en ponerlo en el valor que se merece. Bueno, pues ahora abrimos el turno de preguntas. Si hay alguna persona de las que tenemos en la panelistas, pues Pedro ya está diciendo que quiere hablar y Manu también. Pues creo que ha sido Pedro primero, pues Pedro, tú y después Manu. Yo quería felicitar primero que nada a Borchone, porque ha estado muy precisa, muy concisa, y hay un refrán que dice que lo bueno breve, doble bueno. Entonces esto ha sido... También considero que es una vergüenza para los valencianos, entre los que me considero, que tenga una calle que se llama Diputado. Menos mal que, como dice Ricardo, no han puesto exdiputado. De milagro, ha faltado un milagro, sí. Entonces, creo que muy pocos valencianos han llegado, y creo que no, yo no conozco más que a la presidencia del gobierno. Y no, no hay más, no hay ningún presidente. No, sí que hay uno, tenemos uno en Alicante, que Ricardo a lo mejor no lo dice, que estuvo solamente para conseguir que la reina Isabel II se tomase la mayoría de edad. Solamente estuvo puesto para cumplir esa misión, y cuando Isabel II ya fue mayor de edad y por lo tanto reina, él se retiró. Tuvimos otro, bueno, pues a eso me refiero. Y no sé si otro que se llamaba Chapapiedra también llegó a ser presidente. Chapapiedra, sí. No, presidente no. Poquito. Pero no fue presidente. Del gobierno no. Bueno, pues no. Este otro sí que fue, un poco de tiempo. Pero yo me refiero a eso, de que se debería tener, independientemente del color político y de las... que aquí por lo que se ve el hombre no se metió en muchos berenjenales, es más, todo lo que hizo, lo hizo con mucho sentido común. Entonces, que se tuviera un poco de respeto, ya digo la palabra respeto,
y dedicarle una calle con más enjundia, con alguna placa, con algo que nos hiciera, y sobre todo que nos hiciera recordar que ojalá hubiera otros Samper en la actualidad, porque falta nos hace. Muchas gracias, Pedro. Así es. Bueno, en el chat escribe Lupe Fabián: honor y gloria a nuestros hombres más ilustres, como el grande de don Ricardo Samper. Y María Eugenia nos dice: no existe la justicia y es llamativo la falta de cultura. Gozzone ha sido una excelente exposición. Manu, tú tienes ahora la palabra. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Gozzone, por la tertulia tan interesante que has dado. La verdad es que yo cuando entré a trabajar en el Ateneo, montamos una pequeña sección que recogíamos sobre expresidentes del Ateneo y recuerdo muy bien cuando en 2015 recogimos la historia de Ricardo Samper, entrevistamos a Elena, nos vimos con ella, nos regaló un libro de Ricardo que gustosamente hojeé, porque la verdad es que es una delicia y es una personalidad que conforme vas leyendo y te vas enterando más cosas de él, pues más te va atrapando, ¿no? Yo me he identificado mucho contigo en varias cosas que has dicho. Una, yo creo que ha sido, pues eso, destacar un poco la figura de Ricardo Samper en dos cosas, ¿no? Él desde pequeñito, recuerdo que me dijo Elena que desde pequeñito siempre habían dicho en la familia que él decía cuando era niño que quería ser ministro. De hecho, titulamos el reportaje en la revista del Ateneo como el niño que quiso ser ministro. Pero mira si fue ministro que lo superó, ¿no? Llegó a ser presidente del gobierno. Y otra también era que desde bien pequeñito siempre ha tendido a superarse. Todo lo que hacía era para superarse y desde cuando estudiaba con esa vela que bien remarcabas para ayudar en la bernestería de su padre, que estudiaba con una vela por las noches, hasta cuando consiguió ser presidente del gobierno, todas las etapas que fue pasando y quemando, pues venían y se referían a esa superación. Remarcar dos cosas. Una es la rectitud que tuvo a lo largo de toda su vida, que de hecho, entrando hoy en día en la casa de los Enguís Samper, que viven en la Gran Vía Marqués del Turia, todavía encuentran unas balanzas de la justicia, una escultura de Nicolás Mayer, que viene a recordar pues toda la rectitud, ¿no? de su abuelo. Y otra es, pasando por la Unión Europea, que evidentemente ya en el año 31 se hablaba de Unión Europea entre las paredes del Ateneo, sobre todo remarcar que Ricardo Samper, como bien decías, tiene una calle que es Diputado Samper, justo en el Parque de Marchalenes. Estuve allí viéndola y la verdad es que yo soy más de este tiempo y me llamó la atención eso, pero también me llamó, por ejemplo, la atención que, como bien decías, que no hay un libro, solo el que ha recogido su nieta. Por ejemplo, en Wikipedia, personas que el mayor mérito que han hecho en su vida, como ha sido John Bonello, que era el portero del España-Malta, aquel que le metieron 12 goles, tiene 2 páginas enteras de Wikipedia y Ricardo Samper pues tiene media página de Wikipedia. Te quiero decir que personalidades que han marcado el futuro de esta tierra y de este país, pues que no se le ha concedido pues todo, o se han remarcado todas las cosas que han hecho, ¿no? A lo largo de la vida. De todas las maneras, Manu, yo me planteo una cosa, porque a mí yo el libro de Elena lo tengo y además, bueno, yo tengo una relación muy profunda con ella, pero yo creo que el libro va más desde el afecto. Ella cuenta al abuelo desde el afecto. Esto sería, yo digo, si quisiéramos hacer un grupo, que de ahí puede salir algo o nada, pero a mí me gustaría, por ejemplo, porque yo lo que os he puesto aquí, como sé que si las cosas son muy largas no valen para nada, si iba tan corriendo que no soy yo así, pero bueno, quería que vierais la cantidad. Pues yo les puedo asegurar que lo que hoy os he expuesto es la minucia de todo lo que tengo. Entonces, eso es lo que digo. Eso se puede analizar. Yo como universitaria
con historiadores de la Facultad de Historia, estarían encantados. Estarían encantados y tendréis amigos vosotros. Yo conozco menos a esa gente de aquí, sin de mi tierra, pero sí de aquí. Pero os quiero decir, ese que sería el libro de verdad. Porque eso, si lo hacemos bien, entraría en las facultades de todo el mundo y de toda España, para empezar, empezaría a hacer esto para que de alguna manera se le dé lo que él nos dio. Es lo que no estamos haciendo. Si es que no paraba con todo, en todos los aspectos de la vida. De todos los aspectos, en el trabajo, en el de ampliar Valencia, el darse a conocerla por todos los sitios, la agricultura, que sí, si es que las exportaciones. ahí son, y yo creo que si alguien, no digo ahora, pero si en un momento determinado se puede juntar un grupo y hacemos lo que es de justicia, ¿no? Sí, sí. Una pesada, pero menú. Efectivamente. Bueno, Lupe escribe diciendo que de lo que se queja Ricardo Belveser, yo creo que se debe a los redactores de esas dedicatorias que no saben redactar porque no dominan ninguna lengua. Yo creo que el problema no será de los redactores, sino de los políticos que nombran a esos redactores. No sé si Ricardo o Sone querrá comentar algo al respecto. No hay nada que decir. Está todo muy claro y bien. Sí, es verdad. Muy en su sitio. Es verdad. Claro. Mira, es verdad. Está hecho a conciencia. No es un error de redacción. A ver. No, mi maestra Gil Albert dijo una vez señaló que me parecía excelente, y es: dicho lo tuyo, cuando tú ya has dicho lo que tienes que decir, dicho lo tuyo, ¿para qué seguir? O te repites o te alambicas, ¿no? Por tanto, dicho sí, señor. Lo tuyo, ahí está. No sé si habrá alguna pregunta, alguna aportación más. Yo estoy viendo que en el chat ya no tengo más preguntas. No sé si... Mis felicitaciones. No sé si Gotzone querrá comentar pues alguna cosa más. ¿O Ricardo? No, yo estoy encantada de esta tarde y porque además estas cosas, estar aquí los que estamos, pues también se va comentando. Y pues mira, ahí hemos estado en una conferencia esta tarde, una videoconferencia, ha salido este tema y tal. Quiero decir, eso, a ver si vamos haciendo. Y yo creo también que de entre vosotros habrá gente que podamos en un momento determinado pues aprovechar de lo que nos puedan dar pues para esto porque tiene que haber muchos más materiales de los que yo tengo. Lo que pasa que ya digo, no se ha hecho, de este hombre no se ha hecho nada. Lo de la calle es como para recoger firmas y mandarles al ayuntamiento para decirle, oiga, ¿por qué no le ponen de una vez lo que realmente fue? Eso es como si a uno que ha llegado a doctor le ponen estudiante de filosofía. Y es doctor. Bueno, pues efectivamente. Gotzone, muchísimas gracias. Es así, es todo lo que hemos hablado es cierto. Hemos conocido mucho más el personaje. Por supuesto, conforme, y siempre lo digo, conforme vamos sabiendo que no sabemos, o que hay muchas cosas por saber, o que tendríamos que estudiar mucho más para saber un poquito más. Y por supuesto que hay muchísimas cosas por hacer y que ojalá pudiésemos hacerlas, pero tenemos que pensar en que es imposible que una persona sola pues podamos abarcar todo. Por lo tanto, vamos a confiar en que nosotros sembramos en la idea, sembramos la actividad y después vamos a esperar, vamos a confiar en que esa simiente pues sea recogida por algunas otras personas y que lo completen o lo lleven a cabo. Así ha sido a través de la historia y así es como ha evolucionado el hombre, a base de pequeños pasos que fueron continuados por otras personas. Esperemos que sea así y que pronto salga algún grupo, como tú bien has dicho, de personas interesadas en la figura de Ricardo Samper y hagan ese libro que no existe y que tanta falta haría que se hiciese. Por lo tanto, a ver si
se anima a un grupo y se lleva a cabo.